Bueno, a continuación tiene la palabra don Carlos Alario Hoyos, profesor del Departamento de Ingeniería Telemática de la Universidad Carlos III, que va a departir sobre redes sociales, la clave del éxito en los MOOC. Voy a probar primero a ver si funciona. Ok, muy bien. Bueno, en primer lugar, gracias a Luis y gracias a Gate por invitarme para hablar hoy aquí. En primer lugar, quería comenzar con una anécdota, y es que me ha gustado mucho, Melchor, que hayas utilizado ese gráfico de Carlos Delgado Clos, de esas ideas de cómo presentar la educación actual en varios ejes. Voy a contar la anécdota de un día llegó Carlos Delgado, teníamos que escribir un artículo para una conferencia, Frontiers in Education, tenemos que organizar un workshop en la Carlos III, y venía con esa idea de, bueno, vamos a ver cómo podemos poner la educación actual en 3 ejes, lo cual es muy, muy, muy difícil. Sí, perdón. Y llegaba con esa idea de, ya venía con 2 ejes que has utilizado tú, que es el de local global y el de físico digital, y estuvimos discutiendo un poco en grupo cuál era el tercer eje, y al final el que has propuesto tú salió, el individual, social, y nos decantamos un poco por otro, que era el aprendizaje formal y el aprendizaje informal, pensando en la universidad como un aprendizaje más formal. Pero el que has propuesto tú es muy bueno y salió un poquito en esa discusión. Quizá 3 ejes es demasiado simplista para presentar un modelo de universidad actual con la complejidad que tiene. Pero, bueno, en cualquier caso, me gustaría agradecer el hecho de que lo hayas traído también aquí. Y yo le he robado también alguna idea a Carlos Delgado Clos, o sea, realmente es una persona que las conclusiones que saca son muy gráficas y que resumen muy bien, por ejemplo, lo que habíamos hecho dentro de un proyecto grande que era en Madrid la semana pasada. Pero bueno, sí, me he enrollado un poco, lo siento mucho, era una pequeña anécdota. Yo venía aquí a hablar de 2 temas que están muy de moda, uno que son redes sociales y que vamos a hablar mucho de ello hoy, y otro que son los MOOCs, los cursos online masivos y abiertos, que estoy seguro de que muchos de vosotros habéis oído hablar, especialmente porque ha habido muchas noticias, tanto en prensa como en web, como incluso hasta en televisión. Ayer leía una reseña en el 20 minutos que reparten en el metro y que hacía referencia a los MOOCs. Estoy seguro de que muchos os habéis incluso matriculado de MOOCs en alguna de las principales iniciativas. No sé si habéis llegado a completar, porque al final completar los MOOCs es algo bastante más complejo, pero en cualquier caso seguro que sabéis un poco, a lo mejor la mayoría, de qué va la cosa, ¿no? Cursos online ha habido durante muchos años, durante 2 décadas, cursos a distancia todavía mucho más. Aquí la clave es el abierto en los MOOCs, en ese acrónimo de 4 términos. El abierto en el sentido de que no hay ninguna barrera de entrada para poder acceder a los contenidos, para poder acceder a la información, a la evaluación, y eso hace que de alguna forma haya mucha gente que pueda acceder a este tipo de cursos y ese curso se convierta en masivo. Masivo con la connotación positiva, no con la connotación negativa que tendría masificado. Y ese es un comentario que hizo precisamente Carlos Delgado Clos el otro día. El hecho de masivo, con connotación positiva, hace referencia a que hay una comunidad de personas dentro del MOOC, una comunidad de personas que trabaja para enriquecer el MOOC. Evidentemente no todo el mundo, pero sí se puede formar esa comunidad. Cuando se habla de masivo, las cifras, el baile de cifras es muy grande, desde decenas, o más bien centenas, miles, decenas de miles, hasta cientos de miles de alumnos registrados en este tipo de cursos. Entonces, no hay una definición de qué es masivo y qué no es masivo. Dave Cormier, que es la persona que se le atribuye la invención de este término, el año pasado estuvo en Madrid, en la Carlos III, y nos hacía una definición de masivo en la línea de que el curso tenga un número suficiente de gente como para que se realimente a sí mismo sin la necesidad del profesor. El tipo de cursos en los que trabaja Dave Cormier es un poquito distinto del que estamos acostumbrados a ver en las principales iniciativas, Coursera, edX o Myriadax. Me gustaría también aquí apuntar el hecho de que el abierto solamente no es sinónimo de masivo. Y llevamos hablando de recursos educativos abiertos muchos años y OpenCourseWare lleva desde el año 2001 aproximadamente, y si bien es cierto que ha tenido un gran éxito, especialmente entre los docentes, el éxito entre los alumnos en cuanto al uso quizá ha sido menor que el que están teniendo este tipo de cursos masivos, o el éxito de cara a la diseminación, a la difusión al público en general.
Entonces, bueno, aunque la mayoría sabéis, o entiendo que muchos sabéis algo de los MOOCs, coger 4 iniciativas que quizás son las más importantes. Empezaron los americanos en 2012, más o menos, con Coursera en la costa oeste, que actualmente tiene 649 cursos. Ayer o antes de ayer lo miré, con casi 100 instituciones, entre ellas la Autónoma de Barcelona y 2 escuelas de negocio españolas. En la otra costa, en la costa este, está edX, que al contrario que Coursera es una iniciativa sin ánimo de lucro, que fue creado con financiación de MIT y Harvard y que actualmente pues, tiene 180 cursos aproximadamente de unas 47 instituciones, entre ellas, por ejemplo, la Carlos III o la Universidad Autónoma de Madrid, que han firmado acuerdos recientemente y que empezarán a ofrecer cursos a partir de enero o febrero del año que viene. Luego la iniciativa española Miriadax de Telefónica, que se lanzó a primeros de 2013 y que cuenta pues, con más de 30 universidades, tanto españolas como latinoamericanas, entre ellas la UPM, sé que está involucrada, y la mayoría de universidades públicas de la Comunidad de Madrid. Y me gustaría destacar otra, que es la británica, Future Learn, por el gran apoyo que ha tenido a nivel nacional de British Museum, British Library, y que empezó en septiembre aproximadamente del año pasado, pero que ya ha generado bueno, una comunidad de universidades importante alrededor de esta iniciativa. Hay muchas otras. En Francia está FAN, en Alemania está iVersity. En general, poco a poco se van posicionando, incluso a nivel nacional, los países como otro tipo de iniciativas que van surgiendo para ofrecer este tipo de cursos. Con respecto a los participantes que nos podemos encontrar en estos cursos, generalmente son bastante heterogéneos. Heterogéneos en cuanto a su demografía, es decir, países de origen, formación, edades, lo cual es bueno para enriquecer el MOOC, porque podemos tener diferentes puntos de vista dentro de la comunidad, diferentes opiniones, muchas de ellas con influencia cultural, y también tienen diferentes objetivos muy heterogéneos. Hay gente que entra en un MOOC pues porque quiere aprender sobre un tema concreto o simplemente quiere echar un vistazo, gente que entra en un MOOC pensando en completar ese curso y recibir un certificado que, bueno, su validez es discutible, pero, bueno, para esa persona puede ser importante. O gente que simplemente, pues, bueno, pues entra para ver cómo han hecho las cosas. Yo personalmente me he matriculado en muchos cursos para tomar ideas de cómo han hecho vídeos o qué tipo de ejercicios han propuesto en ese tipo de cursos. Entonces, bueno, cuando se habla de grandes números, se habla de números de matriculados y números de gente que completa los MOOCs, que generalmente es un porcentaje muy bajo, 5 o 10%. En general, yo creo que no son buenas medidas para calibrar la calidad que tiene un MOOC, precisamente porque los objetivos de las personas que se matriculan o que quieren completar estos MOOCs pueden ser totalmente heterogéneos. Entonces, depende mucho también de la dificultad del MOOC, si equivale a un curso de grado o si es algo más generalista. Pero bueno, todavía se está discutiendo qué podemos entender por un MOOC con calidad o cómo podemos medir la calidad de los MOOCs. Vale, entonces, bueno, por un lado la tecnología en este caso lo que nos facilita es el acceso a los contenidos. Y el exponente que he traído aquí son los MOOCs. Y por otro lado, la tecnología lo que nos permite es comunicar o establecer comunicaciones y colaboraciones entre las personas, y entonces ahora voy a hablar de la otra pata, que son las redes sociales. Para mí las redes sociales, o los servicios de red social, o las aplicaciones de red social, lo voy a interpretar como algo un poco más general. Voy a hablar de herramientas, aplicaciones, sistemas que permiten o facilitan la comunicación entre las personas y la colaboración entre las personas, personas que tienen intereses más o menos comunes. ¿Vale? Entonces, un poco con esta definición quería traer aquí un poco algunas ideas de redes sociales en la vida diaria para temas muy concretos. Y voy a hablar de dos líneas muy concretas que se enmarcan en un término que cada vez suena más, que es el de consumo colaborativo. Y una de esas líneas se relaciona con el alojamiento, con la vivienda, con el alojarse en un determinado sitio, y la otra se relaciona con el transporte, con la movilidad. Entonces, por ejemplo, redes sociales relacionadas con un poco alojamiento. Couchsurfing es
Es una red para personas que viajan mucho, a lo mejor muchos de estos ejemplos a lo mejor los conocéis, pero para personas que viajan mucho y buscan dónde alojarse de forma gratuita con personas que forman parte de esa red. Entonces es una especie de intercambio. Yo me puedo alojar en casa de una persona y esa persona se alojará en casa de otra que pertenece también a esa red, ¿no? Por supuesto, con criterios de calidad, de votar si esta persona es buena o es mala. De forma similar, bueno, Home Exchange es para intercambio de casas, es decir, una red de personas que intercambian entre ellas las casas, o Airbnb, al contrario que Couchsurfing, que es más altruista. Bueno, pues hay dinero por medio, pero trata de conectar a las personas que tienen una necesidad de buscar alojamiento en un sitio frente a otras que pueden ofrecer ese alojamiento. Por otro lado, en cuanto a transporte, por ejemplo, BlaBlaCar es un servicio que está ahora mismo un poco en discusión por las empresas de autobuses que se quejan mucho de que es competencia desleal, que lo que permite es conectar a gente que quiere hacer una ruta en coche, alguien que tiene un coche y necesita gente al final para compartir los gastos. Carpooling es similar y CarPlane, por ejemplo, la descubrí hace poco y la utilizan algunos amigos míos, por ejemplo, cuando ahora se viaja en tren, hay una serie de tarifas para los AVE y Alvia, que son las tarifas Mesa, que consisten en 4 asientos que tienen como el precio de 2 aproximadamente y que se venden de forma conjunta. Entonces te ayuda a encontrar a gente que va a hacer el mismo viaje que tú, ponerte en contacto para comprar esos 4 billetes y ahorrar un poco de dinero. Entonces, bueno, al final son herramientas o sistemas que ayudan un poco a comunicar a personas que tienen un interés común. Si hablamos un poco de redes sociales en educación, me gustaría hablar primero de aprendizaje colaborativo, que es, al final, la tecnología lleva facilitando el aprendizaje colaborativo muchos años, y las redes sociales contribuyen a facilitar también el aprendizaje colaborativo en el sentido de que proporcionan varios de los elementos que se consideran necesarios, aunque no suficientes, para que se produzca aprendizaje colaborativo. El hecho de que haya intereses comunes entre las personas que forman parte de la red social, el hecho de que haya comunicación y colaboración y el hecho de que haya consciencia de qué es lo que ocurre dentro de un grupo. Eso las redes sociales lo aportan. Y me gustaría traer otra palabra, cuando en lugar de grupos pequeños tenemos grupos muy grandes. Hay un término que es el de crowd learning. El crowd se está utilizando también ahora para muchos otros conceptos, crowdfunding, crowdsourcing. El de crowd learning, la primera vez que lo leí fue a Mike Sharples de la Open University el año pasado, en un informe de estos que plantean cuáles son las principales líneas que se van a ver en educación en los siguientes años. Y al final lo que consiste es la idea de aprovechar la experiencia de un grupo muy grande de gente para o resolver problemas o discutir sobre un determinado tema o para simplemente que se produzca aprendizaje colaborativo. De ahí surgen, bueno, pues como nos gusta poner nombres a las cosas, surgen otra serie de términos que además he leído recientemente. Por ejemplo, el de crowdsensing es la idea de que tengamos un grupo grande de gente, cada uno tome una medida de algo, por ejemplo, podría ser la temperatura que hay en esta habitación, geolocalizada, es aquí, entonces podemos generar un mapa de temperaturas de la universidad o ir un poco más allá y generar un mapa del tiempo de la Comunidad de Madrid, si tenemos suficiente gente para ello. Y el crowd commissioning, que también lo he leído recientemente, es la idea de que tenemos un grupo de estudiantes y ellos deciden cuáles son los temas que se van a tratar y que van a querer explorar al margen del profesor. O sea, ellos actúan como una comunidad independiente. Bueno, supongo que seguirán surgiendo términos en esta línea cuando hablamos de mucha gente con objetivos comunes que tienen que colaborar, que tienen que comunicarse. Para ejemplos más de crowd learning, por ejemplo, servicios que yo personalmente considero que son o que cumplen la función de crowd learning. Uno es Stack Exchange, que es un sitio web que a su vez integra otra serie de sitios web, de páginas web, de preguntas y respuestas sobre temas muy, muy concretos. Por ejemplo, sobre matemáticas, sobre física, sobre idiomas. En un ejemplo particular que además se usa mucho dentro del mundo de la tecnología es Stack Overflow,
que es una especie de red social de programadores con preguntas y respuestas. Entonces, tienes una pregunta sobre un determinado lenguaje, la pones allí, alguien contesta esa pregunta y como la mayoría de este tipo de sitios funcionan por votación. Si la respuesta es buena, esa respuesta sube en la escala y la persona que ha respondido pues, obtiene puntos. Al final, los que más contribuyen pues, son los que más puntos van a obtener y un poco el modelo de negocio de este tipo de aplicaciones es que hay empresas que al final pues, capturan o cazan a las personas que más puntos tienen porque son expertos en se han convertido en expertos en ese tema de forma un poco más o menos altruista. Y la última es misdeberes.es, que la llevo siguiendo un tiempo para ver cómo evoluciona, y es la idea de que yo a lo mejor conozco muy bien el tema de matemáticas y física, pero se me da muy mal la filosofía. Entonces yo puedo ayudar a gente que tiene problemas en matemáticas y en física y a cambio alguien, que puede ser otra persona distinta a la que yo ayudo, me ayuda a mí con mis problemas de filosofía, por ejemplo, o de biología. ¿Vale? Bueno, ahora ya voy a hablar de MOOCs, que después de esta presentación un poco larga voy a hablar un poco de MOOCs y de redes sociales. Y lo primero que me gustaría decir es que para mí el MOOC como tal puede ser una red social. O sea, al final tenemos una comunidad de gente alrededor del MOOC que tiene un interés en el mismo tema. Los objetivos que pueden tener son distintos, pero al menos tienen ese tema, el tema del MOOC, que es el que los une. Y alrededor del MOOC lo que hacemos es muchas veces añadir herramientas que faciliten la colaboración y la comunicación entre esas personas. Algunas de esas herramientas ya vienen integradas en las plataformas típicas, en Coursera, edX o Miriadax, por ejemplo. Tenemos un foro, tenemos una aplicación de preguntas y respuestas, questions and answers, o tenemos una wiki. Pero además, los profesores intentamos a veces extender ese número de herramientas, integrando pues, también, aunque sean de forma externa, incorporando al curso herramientas sociales típicas que los alumnos ya utilizan, como Facebook, Twitter, Google+, o Meetup, que, por ejemplo, se utiliza bastante en edX y que lo que hace es conectar a la comunidad del curso para que organicen reuniones presenciales en determinadas ciudades, reuniones presenciales para tratar los temas del curso. Entonces, algo que está pensado inicialmente para ser a distancia, al final se puede trasladar a una comunidad muy pequeña de gente que vive en Madrid, está haciendo un curso del MIT sobre circuitos electrónicos y que quedan en un bar y pueden charlar sobre ese curso, o en una biblioteca, y pueden resolver problemas que tienen. Al final, por eso hablo de que los MOOCs en sí mismos pueden convertirse en una especie de red social para conectar a personas con intereses comunes. Y ahora voy a hablar de 6 aspectos que bueno, considero que son interesantes para discutirlos con respecto a los MOOCs y las redes sociales, y voy a plantear algunas preguntas de cómo esos aspectos dentro de los MOOCs podemos intentar trasladarlos a nuestras clases tradicionales, clases más presenciales. Preguntas por las que no tengo respuesta para ellas, pero que tal vez se pueden discutir aquí. El primero de esos aspectos es el uso de redes sociales, de herramientas de comunicación en contexto. Es decir, algunas de las plataformas, por ejemplo edX, en esa imagen, lo que incorpora es justo debajo de cada vídeo o justo debajo de cada ejercicio, tú puedes tener tu, voy a decir, herramienta social, que en este caso es un foro, para discutir sobre los contenidos de ese vídeo. Entonces, eso es en contexto. No tenemos que ir a otro foro distinto que está en otro sitio, que es un caos, porque los foros en los MOOCs son realmente un caos. Cada alumno decide crear los hilos que le da la gana. El profesor no sabe por dónde mirar, por dónde empezar. Hay un montón de mensajes. Entonces, la idea, por ejemplo, de edX es, mira, tenemos este vídeo y ahora cuando estamos trabajando en este vídeo, vamos a discutir sobre lo que ocurre en este vídeo. Lo mismo hace Future Learn, la iniciativa británica. En este caso, lo que tenemos es a la derecha del vídeo, el alumno puede voy a decir, mostrar u ocultar los mensajes que hay relacionados con ese vídeo y que al final se encargan de discutir lo que ocurre en ese vídeo. ¿Hay una duda? Pues bueno, pues alguien ya lo habrá puesto en el foro al lado y si no, pues lo pongo yo y alguien me contestará cuando vea ese vídeo si tiene más claro qué es lo que ocurre, ¿no? Un poco como conclusión de esto es que ese tipo de
redes sociales o de herramientas sociales dentro de un MOOC en contexto ayudan a trabajar los temas en el momento que se tienen que trabajar. A diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, en Miriadax no ocurría esto, había que ir a un foro. Ese foro, pues, aunque los profesores intentasen organizar los hilos, los alumnos hacían eso, lo que querían, metían nuevos hilos, al final era muy difícil encontrar las cosas, había que ir cada día mirando todo lo que ocurría y era mucho más complicado. De esta forma podemos organizar mucho mejor la discusión que ocurre dentro de los foros o dentro de otro tipo de herramientas, si las tenemos así de esta forma integradas. Y evitamos que la información importante acabe pues, diluyéndose entre muchos comentarios, muchas contribuciones de muchos alumnos, ¿no? Aquí la pregunta es, bueno, ¿cómo podemos aplicar este tipo de redes sociales en contexto a la clase tradicional? Podemos tener un profesor que está en una clase y detrás hay una red social en la cual los alumnos van anotando los comentarios y luego el profesor al final los recoge y los comenta para el resto de la clase, o graba un vídeo con todos los comentarios que le han llegado y que se han hecho durante la clase para que los alumnos lo vean. Bueno, eso es una pregunta que dejo abierta y que no tengo respuestas. Supongo que hay muchos casos de éxito ya ahora mismo. Por otro lado, perfiles de alumnos en MOOCs. Esto es una gráfica de Phil Hill del año 2013 que hablaba de 5 perfiles de alumnos. Me interesan los 2 del final. Los 3 de arriba son los no-shows, gente que se matricula en el curso pero que nunca aparece, que se registra y se olvida completamente del curso. Los observers, que son las personas que pues bueno, ven un par de vídeos a lo mejor al principio, entran un día, pero bueno, al final no completan ningún tipo de actividad, ejercicio de evaluación. Los drop-ins, que empiezan con ganas, pero bueno, pues van abandonando porque no tienen tiempo, o por motivos personales, o porque no les gusta el curso. Y de los que llegan al final hay 2 tipos, los activos, participantes activos y participantes pasivos. La diferencia es que los activos trabajan en las redes sociales y los pasivos no trabajan en las redes sociales. En ese gráfico, más o menos, a lo mejor aunque no hay números, podría ser un 70% de activos y un 30% de pasivos, más o menos, de los que acaban terminando el curso. Hace poco, a ver si consigo pasar. Vale, hace poco, relacionado con esto, sacaron el MIT y Harvard un informe de los 11 primeros MOOCs que habían montado en edX, y tenían datos para cada uno de estos cursos de los usuarios que obtienen un certificado, es decir, que completan el curso satisfactoriamente, y de los usuarios que simplemente han visto algunas partes del curso, cuántos han contribuido más de una vez en las redes sociales. Y se ve que hay una relación entre los que obtienen certificados y contribuyen. En este caso, en la mayoría de cursos, más del 50-60% de los que obtienen certificados al final son de alguna forma activos en las redes sociales, lo cual es un buen indicio. Mientras que los que simplemente ven algunos vídeos, pues bueno, pues al final no son tan activos. Entonces, una de las ideas que estamos trabajando es, bueno, vamos a tratar de identificar los líderes, los usuarios más activos en las redes sociales alrededor del MOOC. ¿Por qué son importantes los líderes? Porque al final el profesor no puede hacer todo. Entonces, es importante contar con gente que sea capaz de ayudar al profesor y gente que pertenezca a la propia comunidad, que tenga interés, que le guste el tema de trabajo del MOOC y que además lo haga de forma altruista. edX, por ejemplo, tiene un rol especial para este tipo de líderes, que es el rol de Community TA, de Teaching Assistant de la comunidad. Este tipo de usuarios lo que pueden hacer es editar mensajes que han hecho otros alumnos o borrar mensajes que han hecho otros alumnos, por ejemplo, para corregir errores o porque haya mensajes inapropiados. Entonces, una de las cosas que queremos hacer es intentar detectar desde las primeras semanas quiénes son los líderes, para asignarles este rol de Community TA y que nos ayuden como profesores de algún determinado MOOC. Estamos intentando hacer un poco esa detección con algunos datos que tenemos de un MOOC que montamos el año pasado en Miriadax, que se llama Educación Digital del Futuro. Y bueno, vemos que hay una cierta relación también entre la gente que más contribuye y las notas que tienen. Sería importante que los líderes tuviesen suficiente conocimiento en la materia como para poder responder bien a ciertas preguntas, editar mensajes, borrar mensajes. Entonces, lo que buscamos es ver si existen relaciones entre los líderes en cuanto a su número de contribuciones y las notas que obtienen.
¿vale? Para ver si realmente se van a comportar como buenos líderes. También hay gente trabajando en modelos de predicción de líderes, por ejemplo, en el MIT, el Alpha Group está trabajando bastante en este tipo de modelos con información de las primeras semanas del curso. Y la pregunta aquí es, ¿qué pasa? ¿Podemos tener líderes en nuestra clase tradicional? ¿Necesitamos un líder, más de un líder, que mueva las redes sociales en lugar de que lo haga el profesor? Sobre número y tipo de redes sociales. Nosotros en este MOOC que he mencionado, Educación Digital del Futuro, teníamos 5 redes sociales, 2 redes sociales o herramientas sociales de forma más general, 2 herramientas internas a la plataforma Miriadax, una herramienta de preguntas y respuestas y un foro, y 3 herramientas externas, Facebook, Twitter y MentorMob, que es una herramienta para organizar recursos, para hacer listas con recursos y que todo el mundo puede contribuir a esas listas. Al final lo que detectamos es que los alumnos prefieren el foro frente a otras herramientas, aunque pues la herramienta de preguntas y respuestas, Facebook y Twitter tuvieron un éxito moderado, que el usuario más activo en cada una de estas herramientas fue distinto, lo cual es bueno en el sentido de que ofrecer varias herramientas al final permite que cada usuario decida cuáles quiere utilizar. Y, por ejemplo, detectamos para qué se utilizaba cada una de estas herramientas, porque al final pueden tener propósitos distintos. Por ejemplo, aunque teníamos esa herramienta MentorMob para organizar listas de recursos, la gente prefería utilizar Twitter para compartir recursos. Y utilizaban Twitter para una cosa que era muy curiosa, que era tomar una frase que decía el profesor, que es una frase pues, típicamente categórica, un poco polémica, entrecomillarla y pues, publicarla con un tweet a sus contactos, ¿no? Entonces, bueno, descubres para qué podemos utilizar cada tipo de herramienta. Cada tipo de herramienta puede ser buena para unas cosas, pero a lo mejor no es buena para otras. La parte buena de utilizar varias es eso, que tenemos, cada uno puede elegir lo que quiera, pero al final el problema es que tenemos que mirar en muchas herramientas y tanto los profesores como los alumnos pueden tener problemas como no sepan filtrar bien la información. Entonces, la pregunta aquí, y que saldrá luego en la mesa de debate, es, bueno, ¿qué redes sociales son las más adecuadas para trabajar, no solo en MOOCs, sino también en el aula de clase? Uso a lo largo del curso, bueno, un par de gráficas de Facebook y Twitter del MOOC de Miriadax, lo que muestran al final, ahí tenéis el número de contribuciones a lo largo del tiempo, a lo largo de la duración del curso. Y lo que se ve es la emoción inicial del comienzo del curso, con el pico del primer día, y luego cómo progresivamente va cayendo el número de contribuciones del curso. Hay diferentes picos, tanto en Twitter, Facebook es el de la izquierda, Twitter es el de la derecha, el de abajo a la derecha, que se corresponden con momentos en los que los profesores liberaban materiales y los alumnos empezaban a discutir, o momentos en los que los profesores proponían alguna pregunta para que la gente pudiese discutir. Entonces, aquí un poco la conclusión es que si los profesores no son activos en las redes sociales en un MOOC, al final los alumnos dejan de ser activos, en muchos casos, a lo largo del tiempo. Si nos cansamos de dar soporte a las redes sociales, los alumnos también se van a cansar. Por tanto, necesitamos o bien profesores o bien facilitadores dentro del equipo docente que sirvan de apoyo, o bien estos líderes que den soporte y que promuevan el uso de las redes sociales. Por ejemplo, una estrategia para fomentar el debate es o después de cada vídeo tener preguntas o al final de cada semana tener un conjunto de preguntas para discutir. Y algo que se hace bastante también en cursos del MIT es que hay alguien, probablemente un estudiante de posgrado, que recoge las preguntas más importantes de la semana, se las pasa al profesor y el profesor graba un vídeo intentando responder a esas preguntas. Y eso parece que es algo que gusta bastante a los alumnos. Y bueno, para promover también un poco más el debate, pues uso de estrategias de gamification, como puntos, medallas, etcétera, que algunas herramientas de MOOCs ya las incluyen. O tener en cuenta la nota final, es algo que han intentado hacer algunos cursos, en concreto uno del MIT de filosofía, pero que al final tuvieron que dar marcha atrás porque es imposible contar lo que hace cada alumno a nivel individual. Entonces, bueno, aquí la pregunta es cómo fomentar la participación de los estudiantes en las redes sociales en la clase tradicional. Y ya brevemente, porque creo que me estoy quedando sin tiempo, 2 cosas más. Uno son los malos usos de las redes sociales. Gente que intenta en los MOOC copiar, obtener las respuestas de otras personas. Gente que mete spam o mete publicidad, porque al final son cursos abiertos, cualquiera se puede registrar y puede llegar y poner un mensaje de spam.
o poner comentarios que no tienen nada que ver con el curso. Entonces, aquí es la propia comunidad la que tiene que votar hacia arriba o votar hacia abajo esos mensajes para que puedan desaparecer, o los community TA, estos líderes, los que pueden eliminar estos mensajes. Y aquí la pregunta es si los alumnos que tenemos realmente tienen la madurez para utilizar las redes sociales de manera constructiva, en lugar de simplemente que sea una distracción para ellos. Y para terminar, bueno, las comunidades dentro del MOOC. Dentro del MOOC va a haber comunidades, lo quiera el profesor o no. Hay casos de MOOCs en los cuales los alumnos crean su propia página de Facebook para discutir porque el profesor no ha creado la página correspondiente. Pero aquí me gustaría sacar dos preguntas. ¿Hasta cuándo duran esas comunidades? En nuestro caso, por ejemplo, en Miriadax no duraron más allá del curso, pero sí que hay otros MOOCs en los cuales han durado bastante más e incluso han podido participar en una segunda edición, algunas de las personas de la primera edición. Y luego, ¿cómo intentamos combinar esas comunidades que surgen en los MOOCs con a lo mejor la clase presencial? Si ponemos en marcha un MOOC a la vez abierto y que sirva de apoyo a nuestros cursos de grado, ¿serán capaces los alumnos de nuestro curso de grado de relacionarse con la gente que forma la comunidad del MOOC? ¿Quién dará apoyo a quién? Esa es una de las preguntas todavía por dar respuesta. Y simplemente como conclusiones, bueno, el uso de las redes sociales en el MOOC es muy importante y depende mucho del área. En áreas como ingeniería o ciencias, al final el apoyo que se da es tutorización y gran apoyo para resolver ejercicios, dudas a los alumnos. Mientras que en cursos de humanidades, arte, lo que vemos es que hay que fomentar la discusión en ese tipo de cursos, el alcanzar acuerdos entre los participantes, porque al final muchos de los temas que se imparten son subjetivos, entonces dan pie a debate, al contrario que a lo mejor en ciencias o en ingeniería. Y las redes sociales enriquecen el curso, motivan a los alumnos el hecho de que formen parte de una comunidad y además ayudan al profesor de forma que podemos detectar problemas, podemos detectar errores en nuestro curso. Y una de las conclusiones es que al final, con o sin el profesor, es probable que se cree una comunidad en nuestro MOOC. Eso es todo por mi parte, añado un par de referencias que he citado y bueno, ¿queréis hacer alguna pregunta? ¿Alguna pregunta por parte de los asistentes? Bueno, en primer lugar, decirte que me ha gustado mucho tu exposición sobre las redes sociales en los MOOC y he tomado algunas notas que nos has dejado que quería transformar una de ellas en pregunta. Sí. Una de los comentarios que has hecho es que si los profesores dejan de ser activos en las redes sociales que se usan en los MOOC, de alguna manera facilita o fomenta o que se dan los resultados que los alumnos también o los participantes también dejan de ser participativos en el MOOC. Entonces, si esto lo juntamos a que en los MOOC los participantes que los finalizan hay unas tasas de abandono que son enormes, se sitúan, pues bueno, el porcentaje de alumnos que finalizan a lo mejor está entre el 6 y el 10%. Pues si lo juntamos con esto se podría decir que aumentar los alumnos que participan en el MOOC o que finalizan el MOOC pasa porque el profesor participe más en la red social. Cuando digo profesor es el equipo de trabajo, como has mencionado, alguna persona que les pueda echar una mano en esto. Bueno, es algo que todavía hace falta investigar bastante. No tengo una respuesta categórica sobre eso. Lo que sí puede pasar es que muchos alumnos no encuentren el soporte adecuado cuando entran al MOOC, porque el nivel de dificultad del MOOC, por ejemplo, sea muy grande. Entonces, podemos tener MOOCs que sean introductorios, que sean más sencillos para que esos alumnos puedan llegar a un segundo MOOC que tenga un nivel más elevado, a lo mejor un curso de grado, o podemos tener gente que dé apoyo a esos alumnos para que adquieran el nivel. El profesor no puede dar apoyo individual a los alumnos de MOOC cuando tienes 5.000, 10.000, 20.000 alumnos. Entonces, tiene que haber alguien detrás, en esa segunda opción, o bien otro compañero del curso que de forma altruista haga un poco de tutorización, o bien que la propia comunidad responda a esa persona en el momento que tiene una duda, está viendo un vídeo, tiene una duda y alguien le responda en un periodo corto de tiempo o encuentre la respuesta ya en el foro, porque si no, de otra forma, esa persona se va a frustrar y al final
va a dejar el MOOC. Lo que no quiere decir es que todo el mundo que deja el MOOC lo deje porque no encuentre apoyo, sino hay probablemente una parte de los alumnos que lo deja porque no tiene apoyo, aunque no tengo datos para contrastar eso ahora mismo. Nada. ¿Más preguntas? Gracias. Soy Mercedes Valiente de la Escuela de Edificación. Nosotros sí hemos usado los MOOCs, que tenemos algunos implantados, pero sí que ha sido difícil cuando empleamos ese sistema. Nosotros empleamos el sistema de cuando haces el vídeo, que abajo comenten. Sí que nos ha sido difícil que no haya respuestas que confundan. Entonces, aunque el profesor intenta estar actualizado, es muy difícil a todo el tiempo. Entonces, ¿cómo se puede eso organizar, además de esos estudiantes, que me parece una idea estupenda y yo no he usado compañeros, pero no estudiantes? Bueno, al final el profesor no puede verlo, entonces hay que confiar en otras personas y esas personas tienen que ser parte de la comunidad de estudiantes que trabajan en el MOOC. Lo que sí se puede recoger es aquellos comentarios que pues pueden confundir a otros y hacer nuevos contenidos, pueden ser vídeos o aclaraciones, para que no confundan, es decir, tomar esos comentarios como una realimentación para mejorar los contenidos del curso, evitar esas confusiones, esas misconceptions de los alumnos y, por otro lado, eso, confiar en la comunidad, porque el profesor en este tipo de cursos no puede estar a todo. Y otra pregunta que me hacen siempre los compañeros, yo soy coordinadora de innovación educativa, es ¿cuál es la buena plataforma? Es decir, yo por ejemplo he trabajado en Miriadax, yo no conozco otras que has presentado aquí, sí he trabajado en edX. Entonces, ¿cuál sería la buena? Si yo tengo que empezar ahora, imagínate, ¿cuál sería la buena? Bueno, no hay una buena plataforma. Por un lado, como profesor, no puedes elegir la plataforma siempre. A veces la universidad tiene que tener acuerdos para poder montar un curso en edX, en Coursera, en Miriadax. No puedes tú tomar la decisión de dónde tengo mi curso, lo voy a subir a una plataforma. No puedes tomar la decisión, es a nivel institucional. Como alumno, al final no importa tanto la plataforma como lo que quieras aprender, importa el curso. Si ese curso no está en edX, a lo mejor está en Coursera o está en Miriadax. Entonces, tú puedes entrar a ese curso. Las plataformas van a evolucionar. Quizá que otra guerra como la que había con Moodle, Blackboard, etcétera, hace unos años, y al final, pues en España las universidades han impuesto más o menos Moodle en general. Coursera es cerrado, edX es abierto, Miriadax es abierto, entonces puede que edX y Miriadax evolucionen mejor que plataformas que son cerradas, pero ahora es difícil predecir cuál va a ser la que va a triunfar, si solo va a triunfar una o si van a triunfar varias. Bueno, en la Politécnica nos apoyan en todas, o sea, no hay una limitación, otra cosa es que tú decidas. Vale. Muchas gracias. Gracias. Arturo, ¿algún...? ¿Alguna pregunta más? Hola, buenos días. Mi nombre es Pilar Barreiro, de Agrónomos, y yo quería preguntar, nosotros a veces hemos trabajado con los alumnos con los microbloggings, porque nos parece que es un esfuerzo de condensación de información que les viene muy bien, pero no nos ha funcionado muy bien en el sentido de que están acostumbrados a tuitear mensajes muy triviales y entonces se convierte bastante aburrido. ¿Es lícito decir, digamos, participaré en la medida de que la conversación sea interesante, o es un profesor no lo debe hacer nunca? Yo creo que es un proceso de madurez de los propios alumnos. O sea, si puedes, de las muchas contribuciones que recibimos en los MOOCs, algunas son triviales, algunas no aportan nada, de hecho muchas puede que no aporten nada, pero hay otras que son muy constructivas. Depende del interés que tenga la persona y de la madurez que tenga la persona. Depende con qué tipos de alumnos trabajes. Supongo que los cursos superiores adquieren una mayor madurez para poder comentar o hacer comentarios constructivos al resto. Yo no creo que sea un problema de falta de madurez, sino falta de competencia lingüística en las escuelas técnicas. Que es diferente, que es muy diferente. Pero la pregunta era esa, ¿hasta qué punto pues tienes que dejarles a ellos que lo muevan o tú lo puedes dinamizar? Y
y en cierto modo ellos se sienten defraudados si no participas suficientemente. Entonces, meterte en una red social para luego no tenerla suficientemente atendida porque piensas que has fallado en cómo lo estás llevando, a alguien le pasará, ¿no? Que seamos como esos alumnos que abandonan el MOOC, los profesores que abandonan la red social. Bueno, por un lado yo creo que hay que proporcionar a los alumnos buenas prácticas antes de empezar a trabajar. Nosotros lo intentamos, por ejemplo, para el uso del foro. Otra cosa es que hay gente que la sigue, hay gente que no la sigue, y ni siquiera se lee las buenas prácticas, aunque sea una página condensada. Y luego, bueno, el profesor al final supongo que trabaja en aquello que más conoce, que tiene más integrado en su vida diaria. Si hay un gran esfuerzo para integrar redes sociales en tus clases y ves que no funciona, al final lo vas a terminar abandonando, ¿no? Yo creo que con el tiempo las redes sociales estarán mucho más integradas en la clase y los alumnos se acostumbrarán más a utilizar las redes sociales, tendrán más práctica en ello, no madurez, sino a lo mejor más práctica, o adquirirán esas competencias lingüísticas que les faltan en las áreas de ingeniería, pero quizá con el tiempo. O sea, que sí que hay unas buenas prácticas, las buscas en Internet y hasta buenas prácticas sí, en claro, redes sociales. de uso de redes sociales hay buenas prácticas. Ahora mismo no tengo en la cabeza ningún ejemplo de Twitter, por ejemplo, pensando en microblogging, pero desde luego para usos de foros, etcétera, prácticamente cada comunidad tiene un conjunto de buenas prácticas de cómo escribir mensajes, respetar las opiniones de los demás, ser constructivo, no escribir en mayúsculas, no crear hilos innecesarios, etcétera. Sí. Muchas gracias. De nada. Me parece que Melchor quiere también intervenir. Por alusiones. No, por alusiones no, aunque me alegra siempre coincidir con gente con la que compartimos buena amistad, como con Carlos, ¿no? Hablabas una vez de si las redes sociales perviven a los MOOC o lo que se crea. Bueno, yo de los MOOC no tengo mucha experiencia de redes sociales, pero aquí en Madrid se hizo hace varios años un seminario sobre Internet en el aula que lo organizó el Ministerio de Educación, a lo mejor muchos lo conocéis. Asistimos muchos profesores y al hilo de ese congreso, como quedaba muy bien lo de hacer una red social, se hizo una red social Link, que es una red de las que hemos nombrado. El congreso pasó, los recortes hicieron que no hubiera más ediciones del congreso, pero aquella red ha crecido tanto que es una referencia a día de hoy de uso de tecnología en el aula. Es decir, mucha gente está en esa red NIC incluida y se mantiene muchos años después, ha pervivido al seminario aquel, que fue de un par de días, ha pervivido en los años y además tiene tanta retroalimentación que el propio Ministerio lo ha recogido como propuesta. O sea, esa red está súper viva. Es decir, es un caso claro de éxito de una red social de buena práctica como soporte a una cosa que fue un encuentro de profesores para hablar de Internet en el aula, que es un tema absolutamente horizontal. Y bueno, cualquiera que ponéis Internet en el aula, NIC, veis una red espectacular de profesores de toda España que participa, sigue viva. Es una cosa, no salió al borde de un MOOC, pero salió al borde de una cosa que era un curso, un seminario, una cosa así. O sea que, por comentarlo nada más. Gracias. ¿Puedo? Ana. ¿Sí? Así. Sí, puedo, ya, sí, vale. Soy Irene Trencoa Farrell de la Escuela de Montes, del Departamento de Lingüística Aplicada a la Ciencia y la Tecnología. Quería retomar el comentario de la madurez de los alumnos y también hacer un comentario acerca del uso de las redes sociales, la incentivación de los alumnos y también de los profesores. Que yo creo que más que el problema de madurez, ¿se me oye? Es que ahora, más que el problema de madurez, en mi experiencia, opinión, es que el sistema que ya se ha anunciado y fomentado en la Universidad Española de la enseñanza basada en el alumno todavía no ha cuajado. Entonces los alumnos, por lo menos en mi escuela, en mi experiencia, tienen cierta reticencia o mucha reticencia al método de aprendizaje basado en el alumno, porque están todavía mentalizados a ir a las conferencias y luego repetir los contenidos en los exámenes. Y cualquier otra actividad, iniciativa por el profesor, yo no veo muy bien respondida por los alumnos, porque ellos lo ven como les supone más tiempo todavía y más esfuerzo.
Por otro lado, yo creo que tampoco los profesores han reestructurado la enseñanza según los principios del aprendizaje basado en el alumno. Entonces, más cuesta a los alumnos luego responder a las actividades extras, como por ejemplo incluir las redes sociales. No sé cómo los alumnos vienen de la enseñanza secundaria, yo creo que con este planteamiento, que no están acostumbrados al aprendizaje basado en el alumno, al método, y ni a la responsabilidad personal por su aprendizaje. Y yo creo que este es más el problema en la utilización de las redes sociales y todas las nuevas herramientas que intentamos poner, que la madurez del alumno. Yo también he creado una plataforma, una página Facebook, no es para aprendizaje todavía, pero para las prácticas externas curriculares que estamos poniendo en marcha con empresas y universidades extranjeras. Y se han alistado solamente los alumnos que están solicitando estas prácticas, no los que han estado en el mailing list, y los profesores que se han invitado ninguno, porque creo que tienen todavía algún blog con la utilización de Facebook por ser profesores. No sé si le gustaría comentar su experiencia acerca de lo que he dicho. No, bueno, sí, o sea, estoy de acuerdo en eso, en la falta de, la mentalidad, no madurez, sino a lo mejor esa falta de práctica de los alumnos de aprendizaje pasivo, totalmente pasivo, que tiene que cambiar y que, bueno, pues tardará tiempo en incorporar pues nuevas metodologías. Una de las cosas que planteamos para intentar cambiar ese aprendizaje pasivo es el hecho de incorporar pues tecnologías que aparecen de los MOOCs en el aula, en el sentido de que ese tipo de ejercicios de feedback inmediato, de respuesta, de realimentación inmediata, que permiten practicar mucho a los alumnos y que se están viendo en los MOOCs, se puedan incorporar también a las clases tradicionales como complemento a la docencia del profesor. Pero sí, estoy de acuerdo en el sentido de el aprendizaje pasivo no es suficiente para los alumnos. No pueden venir a clase simplemente esperando escuchar cosas y llegar al examen y bueno, pues soltarlas y ya está. Y no sé si eso aclara un poco, pero sí, desde luego estoy de acuerdo en ese sentido. Ya vamos pasados de tiempo. Arturo, si puedes formular alguna pregunta o comentario, dos o bueno, tres. hay bastantes preguntas en relación a esto, sobre la madurez de los alumnos, si realmente los alumnos tienen la madurez suficiente para esto, que yo creo que ya se ha contestado un poco. Se preguntaba también, viendo las estadísticas de Twitter y de Facebook, si la participación de los facilitadores o los líderes, si podría ayudar a mejorar esta situación. Sí, yo creo que sí. En nuestro caso teníamos un facilitador. Lo que pasa es que ahí están las gráficas de Facebook y Twitter. No está, por ejemplo, la gráfica del foro, el cual al final tuvo 4 o 5 veces más contribuciones que Facebook o Twitter. Entonces, lo que teníamos en nuestro caso era una persona que estaba casi con dedicación, no completa, pero bueno, pues a lo mejor 4 o 5 horas al día intentando dar realimentación en las redes, intentar movilizar las redes, al principio especialmente, luego, bueno, pues también el cansancio hace mella en todo el mundo. Y desde luego, si tienes más gente para dar apoyo, el resultado puede ser mejor. Gente del lado del grupo de profesores o gente en la comunidad que realmente se conviertan en esos líderes. El número de contribuciones puede crecer, sí. En relación a esto también, si la participación activa del profesor en la red social podría incrementar el porcentaje de alumnos que acaban un MOOC. Sí, eso es lo que comentábamos antes. Personalmente es probable, no tengo datos para afirmarlo, pero es probable. Otra cosa es que el profesor
tiene muchas dedicaciones, además de trabajar en el MOOC. Entonces, bueno, pues, montar el MOOC es muy costoso, lleva meses de trabajo. Si además le tienes que sumar que el profesor se haga cargo de las redes sociales, entonces tiene que dejar de dar otro tipo de docencia, tiene que dejar de hacer investigación y al final, pues bueno, pues mientras no se compense o se valore proporcionalmente el trabajar en un MOOC, pues, el profesor no va a renunciar a docencia presencial, a docencia tradicional y a investigación. Pues muchas gracias, Carlos.